Bienvenidos a Coyuntura 2018. Hoy, como usted se dará cuenta, hay casa llena, ¿no? Aquí en el programa, lo que no veíamos desde nuestra primera época, pero bueno, hoy hay casa llena. Bienvenido, maestro Leiva, nuevamente. Juan José, Horacio, Cicerón, buenas noches. Cicerón, Horacio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Les pedí intervenciones breves para poder hacer esto ágil y pues que todos estos distintos puntos de vista sean escuchados. Y bueno, vamos a comenzar con el tema nacional del momento, que es esta consulta por el aeropuerto. Abrieron 1073 casillas, se espera un ejercicio que al menos acudan a votar 83,000 personas. Se abrieron desde las 8 de la mañana, ahorita se supone que ya se acabó el primer ejercicio de hoy. Y pues yo sí quisiera preguntarles a ustedes ¿cómo ven esto? O sea, ya por fin ya llegó el día de la consulta tan revolcada aquí en este programa. Pues es un ejercicio democrático, ¿no? Hay que irnos acostumbrando a nuevas prácticas. Creo que es una intención sana de parte de quienes están involucrados en que se tenga la mejor propuesta en el caso del aeropuerto. Yo me acuerdo que cuando se hizo el plebiscito para lo de cambiarle a la Ciudad de México el régimen político y todo, se instalaron en Acapulco 3 casillas en aquel tiempo. Una en lo que era Plaza Bahía, ahora Costera 125, la otra en el Zócalo y la otra en una parte de la Costera Miguel Alemán. Y como que la gente se asombraba por qué el plebiscito va y todo eso en aquel momento. Y ahorita como que también causa crítica, sí, pero es bueno que también exista este ejercicio de opinión y que el ciudadano, bueno, pueda expresarse, ¿no?, en un momento dado. Técnicamente sí creo que es un tema que tiene que tener más elementos también la gente para poder incidir y decidir en un tipo de decisión acertada en cuanto a cuál es la mejor opción, pero al final de cuentas eso es un ejercicio democrático. No es un ejercicio democrático. ¿Por Para qué que no? sea un ejercicio democrático, tiene que ser, quien organiza tiene que ser autónomo a quien guarda los intereses. En este caso no ocurre así. La misma persona, o más bien el mismo grupo que se encarga de realizar la encuesta, es el mismo grupo que se va a encargar de calificarla y en su caso de ejecutar. A eso sumemos que ha existido una campaña por parte de Morena inducida para que la ciudadanía considere que la mejor opción para el aeropuerto es el de Santa Lucía. Sin embargo, no se ha mencionado qué va a pasar con los trabajadores de Santa Lucía, tampoco se ha mencionado si realmente existe una viabilidad para la creación de 2 pistas más y la rehabilitación de Santa Lucía y la adecuación en el aeropuerto de Toluca. Eso por una parte, y por otra parte nos estamos poniendo en juego una de las principales economías de México, que es el turismo. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, México ocupó el 6º lugar en el año pasado en el ranking de países que mayores turistas captan. Las economías hoy en día están migrando de los combustibles fósiles al turismo. El ejemplo más claro y más grande y al que todos aspiran a llegar es Dubái. Sin embargo, nosotros estamos en vías para eso necesitamos tener mayores ventanas al mundo y el aeropuerto internacional que se está planteando es una de ellas. Sin embargo, todo hace ver que lo que realmente mueve al grupo en el poder es hacer de lado a las constructoras que tenía el gobierno de Peña para poder ingresar ellos a sus constructores, a Riobo. Sí, Riobo es quien hace el estudio, entre comillas. Y lo hace después de que Lucía. le rechazaron el de Texcoco. Riobo participa primero para el de Texcoco y al rechazar. Bueno, ahí habríamos que ver, ¿no?, la convocatoria, las licitaciones y el tema de la transparencia también. Obviamente mueve porque, pues, como bien lo dijo una revista de circulación nacional, la revista Proceso, pues la verdadera intención del actual gobierno federal de Peña Nieto es los terrenos aledaños, ¿no? O sea, ya todo lo que se compró ahí, lo que se invirtió, y sería sano sacudir también ese tipo de intereses, que entren nuevas licitaciones, que entren nuevas convocatorias. ¿Cómo es esto de Riobo, Horacio? ¿Sabes algo? Sí, cuando se empezó a ver la alternativa por parte de Morena de hacer otro aeropuerto, de cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco,
vieron que la única alternativa podría ser ampliar el aeropuerto de Santa Lucía, que no es un aeropuerto, es una pista militar, y también ampliar el de Toluca, que pues ya está un poquito más lejos. Y para eso requirieron ciertos estudios, y esos estudios los hizo justamente el amigo de López Obrador, que es Riobó. Entonces, pareciera que es, vamos a habilitar lo que dice Enrique, vamos a habilitar el de Santa Lucía, y yo lo voy a hacer, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que pueda haber algunos, digamos, intereses o malos manejos, si tú quieres, corrupción o algunas cosas que no son muy claras o muy lícitas en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto de Texcoco. Pero eso es una cosa muy independiente a cancelarlo. O sea, eso se puede subsanar, se puede solventar, se pueden meter a la cárcel incluso quienes haya culpables, pero ¿por qué cancelar el aeropuerto? O sea, son cosas, me parecen muy distintas. El proyecto, Ahí, ¿no? Porque es proyecto. Bueno, ya está un 30% de avance en la construcción. El problema es que si se cancela, se van a pagar algo así como 200,000 millones de pesos por cancelación de contratos, que eso es, lo acaban de decir abogados especialistas que se dedicaron a estudiar los contratos que hay en el NACIM. Y la otra es que la Asociación de Estados Unidos de Aeropuertos, de líneas aéreas, no de aeropuertos, de líneas aéreas, hizo un cálculo y estiman que México perdería alrededor de 20 millones de visitantes si no se lleva a cabo el aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué? Porque es una obra muy grande, y por más que rehabilites el de Toluca, por más que le hagas al de Querétaro, por más que hagas otra pista u otras 2 pistas en Santa Lucía, no se van a dar abasto y no se pueden operar. Está ya la gente que se dedica a eso, que sabe de eso, han dicho que es imposible por la cercanía que tienen y operar el de Santa Lucía con el aeropuerto actual por las corrientes de aire que se hacen en lo que es el valle. Vamos, está rodeado de montañas y no es un asunto fácil de hacer. Y esa es otra de las temáticas. La mayoría de los mexicanos, más o menos el 10%, ha utilizado el aeropuerto en alguna vez. ¿Cómo pretendemos nosotros, cómo pretende López Obrador que la población en general opine acerca de algo que no sabe? A ver, yo quisiera ver que le dijeran es que necesitas una cirugía mayor y que lo sometiera a consulta. ¿A que no? Tiene que ir con el especialista. Horacio, la respuesta es muy sencilla. Si tuviéramos un pueblo culto e instruido, Andrés Manuel no sería nuestro próximo presidente. No es para tanto. Así. Sí, claro. No, Claro. mira, Sí, es que... en la democracia no se puede medir también por cuántas profesionistas tienes. Y si hay un ciudadano que no tiene título, no tiene profesión, y lo eligen, es una democracia. Era una de las cuestiones que criticaba Estamos, mucho Morena pero- cuando estaban en campaña, Pero decían que estaban ahí... la que gente ha no tenía votado por el preparación. PRI y también se le ha calificado como analfabeta política. Al votar por el PRI, a votar por los claro. aliados del PRI, los satélites del Sí, PRI. yo estoy de acuerdo. Entonces, todos no los podemos- partidos tienen sus cármenes, Es una agresión al sus- ciudadano, y es sus una Meyer, falta de ¿no? respeto. Vámonos ciudadanía. este primer corte y regresamos porque parece que no nos va a alcanzar la hora para hablar del aeropuerto. Regresamos. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. En Coamex tenemos una familia. ¿Quién más en qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio.
No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Estamos de regreso, seguimos platicando acerca del tema del aeropuerto. Dejemos por favor un poco de atrás esta cuestión de por qué llegó, porque ya eso ya pasó, ya lo vemos en otros programas. Vamos sobre el tema, ¿no? Algo se mencionó acerca de esta campaña sucia, ¿no? Que estaba circulando, intentar equilibrar una opinión a favor o en contra del aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, algo en lo que escuché es que iban a acabar con el lago y el lago tiene 200 años que no existe, ¿no? Cuestiones, ideas tan sencillas como decir, pues si Peña Nieto apoya el aeropuerto, pues entonces yo no lo voy a hacer, ¿no? Por el simple hecho de llevar la contraria. Entonces, estamos hablando de una consulta muy viciada, muy parcial y que además arranca con muchos sinsabores, ¿no? Me parece que nos falta información, ¿no? Insisto en lo mismo, nos falta información. Creo que tendríamos que ser especialistas para poder aventurar una opinión seria y muy responsable. Y por otro lado, me parece que evidentemente pues hay gente que tiene interés en que eso se haga y estuvieron en todo su derecho de utilizar los medios de comunicación, las redes sociales y todo lo que está a la mano para dar las ventajas del nuevo aeropuerto de Texcoco. Igual también lo hicieron la gente de Morena. Bueno, en las redes sociales el día de hoy ha estado lleno de testimonios, de videos, de fotografías de gente que ha estado votando. Incluso por ahí revisamos alguno en donde había una persona que estaba en una mesa receptora de votos, donde pues el voto no es secreto para empezar y eso ya vulnera la parte democrática. Tienes que hacer ahí donde te lo dan, ahí lo tienes que votar y la otra persona tiene tu credencial de elector. La tinta que usan para marcarte el dedo, esa no es indeleble, es una tinta endeble. A los 5 minutos se quita. Y hay videos en donde una persona va, vota, dice aquí está mi dedo, se lo limpia, va a otra casilla y se lo vuelve a votar y a otra y a otra. De hecho, si me permites, Horacio, tenemos un video precisamente de un ejercicio que no solo hizo un medio de comunicación, yo hasta ahorita no he escuchado de un solo medio de comunicación nacional que no haya hecho este ejercicio de investigación. Lo estamos viendo en pantalla, si quieres producción, dejamos el audio y el video correr. Hoy es 25 de octubre, son las 8:30 de la mañana y de ese lado está la casilla donde voy a votar por la consulta por el aeropuerto. Me encuentro en el Metro Coyuya, en Iztacalco. Me encuentro en el Metro Viaducto sobre Tlalpan, casi esquina con Coruña. Me encuentro en Metro Pantitlán, son las 10:15 de la mañana y esa que está ahí atrás es la casilla donde voy a votar por tercera vez en el día. Son las 11 de la mañana y me encuentro en el Metro Etiopía para emitir mi voto en la casilla que está ahí. El día de hoy es la cuarta vez que voto. La vez pasada me marcaron el pulgar, pero se volvió a borrar. Pues ahí está, ¿no? ¿Cuántos intentos de voto? Y no solo eso, no solo en la Ciudad de México. He escuchado de medios que enviaron a sus corresponsales y en varios estados de la República sucedió lo mismo, esta falla con la aplicación. También está comprobado ya y está reportado por los medios nacionales
caída de la página de México Decide, ¿no? Donde uno podía localizar las casillas. Y algo más, otro más de las fallas que es muy, bueno, es de risa, ¿no? Que no se instalaron casillas en colonias como, por decir colonias Polanco, Santa Fe, incluso el mismo aeropuerto de la Ciudad de México, pues no había casillas para pero además hay otro problema no de lo que pasó en Texcoco, no instalaron, pero hay otro problema. Se supone que a la gente que estaba en las casillas, a quienes estaba dando las papeletas para votar, tenían una aplicación en el celular de tal manera que tú ponías tu credencial de elector, se leía con esa aplicación y entonces ya estaba tu voto, ¿no? Ya estaba registrado que tú ya votaste y de esa manera la aplicación te podría indicar que si iba a votar en otra casilla o más tarde en esa misma casilla ya no podía hacerlo porque esta aplicación así estaba diseñada para hacerlo. Pues resulta que en la mayoría de las casillas no sirvió la aplicación. Y entonces estaban haciendo las anotaciones a mano en un cuaderno, anotando nada más el número de la credencial de elector. ¿En qué momento van a hacer esos cruces? Por ejemplo, a esta muchacha que acabamos de ver en el video, pues ella se va a hacer famosa, ¿no? Y a lo mejor van a buscar su credencial de elector, pero ¿cuántos casos de esos hay? Yo conozco en Acapulco, cuando menos 3 casos de personas que ya votaron más de 2 veces. Porque así me lo hicieron saber. Yo ni siquiera me estoy interesado en votar porque me parece que es una pérdida de tiempo. A mí no me parece que sea un ejercicio democrático, pero habrá quien sí. Están en su derecho de hacerlo. Algunas de esas personas ya me dijeron a mí, que yo los conozco, son gente de carne y hueso, que se puede votar 2 o 3 veces. ¿Por qué hacer además este ejercicio ahorita? Y yo insisto, o sea, ¿por qué no esperarse y aprovechar un instituto como el INEGI, que es especialista en encuestas, en este tipo de recabar estadísticas? El propio INE tiene facultades para realizar consultas de esta naturaleza. La respuesta pudiera parecer sencilla, el presupuesto de egresos de la Federación 2019. Ok, no lo contempla. No, o sea, el presupuesto se va a discutir recientemente en la Cámara y muy probablemente ya vengan destinados recursos para la construcción y la rehabilitación de pistas en Santa Lucía. O sea, el presupuesto de egresos se discute en diciembre en la Cámara Alta y a partir de ahí se va a decidir si se continúa en Texcoco o si se continúa la rehabilitación de Santa Lucía. Esa es la respuesta más obvia. ¿Por qué no esperar a diciembre? Por los tiempos. No les va a dar para la discusión del tema. Sin embargo, pudieron haber hecho algo mucho mejor de lo que hicieron ahorita. O sea, hacerlo en este momento, en este tiempo, me parece que esa es una buena justificación, pero creo que lo pudieron haber hecho de una manera mucho más profesional. Vamos, incluso el mismo INE pudo haber participado, aunque López Obrador no haya sido todavía el presidente en funciones, ha habido muchos acuerdos con el presidente Peña y con los equipos de transición, de tal manera que pudo haber algún acuerdo ahí en el que se pudiera ver... Pero ahí corrían un riesgo de que se hiciera en Texcoco. Bueno, y veremos. Eso hubiera sido democrático. ¿Cuál sería el resultado? Ahorita la verdad es que ya la confianza de cualquier resultado... Hay que ver qué dice la gente, qué es lo que... Puede haber algunas dificultades, se está implementando apenas este sistema de votación que parece ser novedoso y parece causar mucho escozor, pero habría que ver también cuál será el resultado. Cicero, ¿tú lo verías como un gran golpe para López Obrador? O sea, un pregolpe, pues todavía no empieza su gobierno, el que une sus propuestas de campaña, une sus grandes propuestas, porque le hablamos de campaña de la cancelación, se venga abajo si el resultado sea negativo. Adverso. No, fíjate que no un gran golpe. Lo que sería grave era que esta propuesta de campaña de hacer esta consulta, como se están haciendo otras más, no se realizara. Se corren riesgos como los foros, ¿no?, sobre educación, que el de Guerrero se publicitó mucho por la inoperancia que hubo a lo mejor o el tacto político de quienes se encargaron de organizar este foro sobre educación. Y los sillazos. Y pegó lo de Guerrero. Pero creo que es más grave no escuchar, es más grave no cumplir precisamente con estas promesas de campaña, que es someter a consulta algunos temas. Otros pues se tendrá que decidir como acción de gobierno, ¿no? Yo creo que es igual de grave el no cumplir con hacer las cosas mal. Pues es un primer ejercicio. O sea, ¿qué ejemplo nos dan a nosotros como ciudadanía?
la incapacidad de poder realizar algo que entre comillas debería ser sencillo para un órgano como el del Estado, una consulta de esta naturaleza, ¿qué seguridad me da a mí de que pueda realizar otras acciones más complejas? Para mí es preocupante. Bueno, pero tampoco hay que minimizar el asunto del nuevo aeropuerto, ¿eh? Decimos que es un asunto trascendental, pero en teoría el realizar un plebiscito como el que se está intentando debería ser sencillo para un órgano del Estado, más cuando ya ha realizado el de la Ciudad de México, cuando se han realizado elecciones prácticamente cada año en diferentes estados, y que ahora una nueva administración no sea capaz de llevarlo a cabo, y no culpemos a las nuevas tecnologías, porque no fue una falla, o sea, sí tuvo que ver la nueva tecnología en cuanto a la falla, pero pues bueno, ¿por qué no recurrir a lo anterior? ¿Por qué no ir a lo básico, a lo que te ha funcionado? Si ya le funcionó a él recientemente en julio para ser presidente, ¿por qué no volver? ¿Por qué querer implementar algo corriendo riesgos innecesarios como este? Él es el primero que pedía elecciones limpias, transparentes, equitativas, democráticas, todo, y ahora él organiza un ejercicio en donde todas las características parecen no corresponder a lo que puede ser un ejercicio democrático. Pues es que hemos vivido la cultura del fraude electoral muchos años y bueno, hay ciertas inquietudes, ciertas sospechas, pero creo que es mejor hacer el ejercicio. Digo, y habría que ver los resultados, cuál es el mecanismo, hasta ahorita pues no ha habido violencia, no ha habido robo de urnas, no ha habido lo que de antaño hemos vivido, ¿no? Como mexicanos a través de elecciones fraudulentas. Bien, vámonos a nuestro segundo corte. Estamos ya en la mitad de coyuntura 2018. Recuerda el teléfono en el estudio 188-3762 y estamos transmitiendo vía Sur TV y Acapulco News. Vamos al corte y regresamos porque esto no para de hablar. Sí, está. Reconocer el sacrificio de nuestros héroes para otorgarnos libertad nos hace valorar el orgullo de ser guerrerenses. Nuestra dedicación, esfuerzo y amor profundo por nuestras raíces, tradiciones, diversidad cultural y la gran riqueza natural de nuestra tierra suriana son motivo para festejar el 169 aniversario de la creación del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Alina Reina consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Coyuntura 2018 y bueno, para ir cerrando, ¿no?, este tema del aeropuerto. El aeropuerto va. Quién sabe cuál vaya, ¿no? Hay varias opiniones por ahí, creo que en Francia también ya alguna vez se canceló la construcción de un aeropuerto, o sea, no sería la primera vez que sucedería el Charles de Gaulle, ¿no? Está funcionando. Bueno, eso está funcionando, ¿no? Pero no es el único, tienen otro muy cerca también, ¿no? Y con poco territorio, el país. Pero, sí, pero el acceso a Francia también puede ser por tren. Por Alemania, por España, por donde quieras, bueno, son excelentes. Está lleno de aeropuertos en Europa trenes y es mucho más pequeño el territorio europeo que el territorio nacional. Pero el turista que viaja a Europa generalmente se mueve en tren. Ya adentro. Por eso es que no es tan preocupante.
Bueno, aunque Francia sí recibe vuelos internacionales para viajar a los Emiratos Árabes. Es punto de... Bien, una duda, tú comentabas el tema del presupuesto. En esto, por ejemplo, en esto de las consultas que le encanta al presidente electo López Obrador, se tiene que invertir una muy buena lana, ¿no? Esta les costó que $1 millón y algo, hablábamos. Ahora, una consulta bien elaborada que, vamos a ponerle 10 millones, 50 millones, o sea, una consulta bien hecha con mamparos, que vote toda la ciudadanía, le podemos poner 50 millones. Por ejemplo, eso ¿cuánto tiempo antes se tendría que estar decidiendo las consultas en el gobierno federal para que obtengan los recursos en el presupuesto y sean aplicables en ese mismo año u otro? O sea, bueno, ahí la complicación es que los presupuestos son anuales. Exacto. Entonces, y eso se discute prácticamente en el último mes. Las últimas horas del año. Eventualmente ha sido el último día hasta el final, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa que tenga que ver con presupuestos y sobre todo con cantidades importantes, pues tendrá que hacerse 2 o 3 meses antes. O sea, tiene que ser octubre, noviembre y párale, o sea, diciembre tal vez. Pero esa es la aprobación por parte de la Cámara. Ahorita nos vamos a ir con el paquete fiscal, paquete económico, que presente todavía la administración de Peña. Para el ejercicio fiscal 2019. Así es. Dictado por ellos. Es lo que votado por los nuevos diputados. Pero ahí ya hay acuerdos en los equipos de transición, de tal manera que lo que envía el Ejecutivo también lleva parte del equipo de transición y de lo que espera también el López Obrador. Sin duda, al interior de la Cámara. Por ejemplo, es importante hacer notar esto. Otra de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue el incremento de salario a profesores y enfermeras y médicos, pero ya en el mes de enero. Habría que ver cómo viene el presupuesto de egresos 2019 para poder ver si se va a hacer realidad para enero y febrero. O lo va a aguantar hasta el otro año. Pero fue una promesa así de campaña, un compromiso de campaña público y reiterado. Bueno, tal vez esa sea la explicación por la cual no quisieron bajar el impuesto de la gasolina. Porque no había dinero de dónde sacarlo para todas esas cosas. Pero hay una sobrerecaudación y aparte en el tema de las gasolinas existe una doble tributación, pagas IVA y pagas IEPS. Por eso. Y eso implica ya una vulneración a principios constitucionales. Eso no es justificación, existe una sobrerecaudación del 70%. A ver, a lo que me refiero es que ellos dijeron que iban a bajar la gasolina. Mira, o sea, fue una de las promesas de campaña. Dijeron muchas cosas. Por eso, pero en este tema concreto, dijeron que iban a bajar, que se iban a evitar los gasolinazos. Y no pueden evitarlos. Pues es que no se puede. Mientras sigue el modelo económico, no se puede. Y una sesión de la semana pasada, intentaron quitar o bajar los impuestos a la gasolina. Eso hubiera bajado el precio y votaron en contra. Morena votó en contra. Sí. Entonces, los incrementos de la gasolina continúan y van a continuar. A lo que yo me refiero es que para poder hacer esos pagos, digamos, a las enfermeras, esos incrementos a enfermeras, a médicos, a maestros, el incremento en las pensiones de adultos mayores, pues necesitan dinero de algún lugar y solamente hay 2 formas de hacerlo. O te endeudas como país o lo haces con la recaudación, con los impuestos. Pero ahí están perdiendo de vista otra cuestión que tiene que ver con el desarrollo económico. No se trata de mejorar los ingresos de la población, sino de hacer que tenga un mayor valor adquisitivo su dinero, cosa que se ha venido perdiendo en los últimos años. Nos vamos a llegar a un punto en el que nos va a pasar como Venezuela, que se ganan millones y millones es lo que se gasta. Bueno, ya nos pasó. Bueno, ya, pero fue con el PRI. No, yo estoy de acuerdo. O sea, lo que me refiero es que algunas de las propuestas de López Obrador vamos a retroceder 30 años a como estábamos con López Portillo. No, López Portillo, Miguel de la Madrid, teníamos inflaciones de 1,300% al año. Eso nunca más lo hemos vuelto a tener. Para mí la mafia del poder transitó de Salinas a Andrés. Bueno, habría que ver, habría que esperar. A partir del 1 de diciembre, será otro país, otra economía y otras oportunidades para la gente. Eso es lo que vemos. Positivas o negativas, pero será otro. Positivas, es época de cambios, de transformaciones. Quien no se adapte a estos cambios, a estas transformaciones, pues se va a quedar en el limbo. Pero no necesariamente. Mira, los diputados y los senadores iniciaron funciones antes de diciembre. Una de las propuestas de campaña era reducir la dieta que percibían. Sin embargo, la misma ley orgánica señala
los legisladores del Congreso de la Unión no podrán reducir sus monumentos durante el ejercicio de sus funciones. ¿Qué implica esto? Que desde el primer día en que ellos cobraron su dieta, debieron haber reducido su salario. Sin embargo, esto no ocurrió. ¿Qué significa jurídicamente? Que durante los 3 años que estén en ejercicio, van a seguir ganando lo mismo. Y ellos tenían posibilidad real y material para poder los gastos, ¿no? Pero eso no fue lo que ellos prometieron. Están intocables, Pues ¿no? entonces Eso ahí... no fue lo que se prometió. Pero es que no sabían, pues, no sabían a dónde iban. aprendiendo a gobernar. No, ya, perdón, pero ya pero ya sabían a lo que iban. Tienen un diputado en Morena que ya lleva 3 siestas y una de ellas en el informe del gobernador. Entonces, escuela del PRI ya traía. Es una enfermedad lo del diputado, ¿eh? La narcolepsia no es, ¿eh? Aquí habría que ver también en el Congreso local si ya se ajustaron. Aquí sí hubo una reducción del 30%, en el Congreso local sí. Y también aquí se durmió el diputado, ¿eh? Sí, en el informe del gobernador. Oye, para ir aterrizando el tema, y ahorita que hablabas del presupuesto, precisamente ahorita en Cabildo se acaba de anunciar que debido al adeudo que dejó Evodio Velázquez en cuanto al pago del ISR, Hacienda va a comenzar a reducir la entrega de participaciones federales al gobierno municipal de Acapulco. Este mes se van a dejar de recibir 22 millones de pesos. Entonces, es lo que estamos viendo, es para hacer una predicción de lo que está pasando en el país con lo que ya nos está pegando aquí en Acapulco. A nivel local. Además del tema de la violencia, que no se quiere que pues, ya lo abordemos. Y no nada más es ICR lo que dejó de pagar. Se dejó de pagar ICR, se dejó de pagar Infonavit, se dejó de pagar al ISPEC, se dejó de pagar a CFE. O sea, pero lo peor de todo es que todos esos impuestos sí se retuvieron por parte del municipio. Sin embargo, nunca se enteraron ante las autoridades. ¿Dónde quedó ese dinero? Habría que ver, ¿no? Sí, habría que ver. Porque en campaña no se aplicaron. Pero bueno, estamos viviendo un repunte de la violencia en Acapulco. Hoy hubo una reunión en el Grupo de Coordinación Guerrero en donde se salen a relucir 2 puntos, ¿no? El primero, el reinicio de este Grupo de Coordinación Acapulco, en donde ya participa la alcaldesa Adela Román con las fuerzas de seguridad federales y el ejército para hacer estrategias locales. Y otro punto también es pues ya la posibilidad de hacer algo, ¿no? Con la policía municipal. La alcaldesa habló de que ya será para noviembre, en donde tal vez ya se podrá tener algún nombre, ¿no? Ahí para la secretaría. No sé, ¿ustedes cómo ven qué está pasando en el tema de seguridad? ¿Será que aun cuando de las dos partes hay promesas y dichos de apoyo y frases bonitas, no se esté haciendo realmente nada? Pareciera que estamos esperando, nuestras autoridades están esperando algo. ¿Qué está pasando en específico aquí en Acapulco, ¿no? Si podemos tocar el tema o referirlo aquí a nivel local. Yo creo que están pasando 2 grandes problemas. Uno, estamos frente a la normalización de la violencia desde una perspectiva social. Más adelante abundaremos sobre ello. Y 2, las estrategias que se están implementando creo que no han sido las adecuadas. No se han armado de manera correcta los polígonos para delimitar los tipos de violencia que se viven en cada una de las partes de la ciudad, y no todo se va a resolver con más policías. Tienes que trabajar, es un problema que representa múltiples aristas y por lo tanto implica una solución de diferentes perspectivas. No todo se va a solucionar con más policías. Insisto, sí es importante hacer la depuración de los grupos policíacos, porque de lo contrario tienes elementos que se encuentran infiltrados por la delincuencia y les das acceso a radiofrecuencia, les das acceso a armamento y les das acceso a vehículos. Entonces se requiere una limpieza de las policías. Creo que si se va hasta enero la designación del titular, siempre y cuando se depure la policía municipal, sería una decisión correcta. Eso por una parte. Por otra parte, algunos polígonos que requieren Acapulco, que están muy focalizados, se requiere retomar hay un vacío de Estado, y ante ese vacío de Estado los grupos criminales se disputan el monopolio de la fuerza, que es cuando encontramos los enfrentamientos violentos. Se requiere que el Estado vuelva a hacer presencia, que el Estado vuelva a retomar el control de esos lugares que se ha perdido. Y no solamente me refiero a
digamos, a la zona urbana de Acapulco, sino también en las comunidades que se tienen en abandono, como El Podrido, como Jaltianguis, como otras comunidades que se encuentran más alejadas y donde completamente el Estado ha sacado las manos. Entonces creo que esa sería otra cuestión. A la par habrá que incentivar una educación y una cultura de la legalidad para la ciudadanía, pero también la generación de empleos y de mayores oportunidades que se ha dejado de lado, lo que ha orillado a que muchos jóvenes comiencen a incorporarse a la delincuencia, y lo podemos ver en los estudios de la PGR. Cada día son más los jóvenes que son detenidos en acciones ilícitas. Menores de edad. Menores de edad. Y siguen un patrón en el cual la narcocultura ha idolatrado a los criminales y muchos aspiran a tener ese tipo de estatus. Creo que son diferentes aristas las que se tienen que llevar a cabo, y yo dudo mucho que en 3 años puedan abarcarlas todas. Sin embargo, todo lo que se haga a partir de ahora será un avance. Por otro lado, me parece que también hay un asunto de tejido social que se ha perdido, y que la generación o la disminución de violencia no sucede de manera automática con las acciones que pueda tomar el gobierno. Son procesos sociales que requieren tiempo. ¿En qué momento se echó a perder todo este asunto en el estado de Guerrero, en Acapulco o en el país en general? Porque la violencia, incluso lo comentamos en el programa pasado, ha aumentado de manera tremenda en estados como Baja California Sur o Guanajuato. ¿En qué momento sucede eso? No es en el momento en que deja de haber policías, o no es en el momento en que se dejan de tomar decisiones. O sea, son procesos que probablemente duren años. ¿En qué momento se nos echó a perder esto? Pues no lo sabemos. A lo mejor hace 10, con las cosas que pasaron hace 10 años, hace 5 años, no lo sabemos. Y las acciones que se tomen ahorita no van a impactar para mañana, van a impactar probablemente dentro de 1 año, dentro de 2 años. Y muchas de esas cosas tienen que ver con el tejido social, con la educación, incluso con lo que hacemos nosotros como padres con nuestros hijos. O sea, me parece que eso también tiene mucho que ver. Sí, efectivamente concuerdo en que las policías pues tienen que estar ahí, tenemos que tener mejores policías, más capacitados y con mejores sueldos. También tenemos que tener estrategias por todos lados. El gobernador planteaba ayer, no quisiera salirme del tema, pero en esta parte que hizo sobre el informe, hablaba de un C5 en Acapulco, que es un centro de control con tecnología de punta, con videocámaras, con cámaras de alta resolución que se puedan mover, en fin, con una estrategia completa de comunicación entre toda la gente que tiene que ver, todas las autoridades que tienen que ver con el asunto de seguridad, con la atención del 911, de tal manera que una llamada del 911 inmediatamente la puedes ligar con una cámara de videovigilancia, y al momento también mandar una patrulla, por decir algo, ¿no? Eso me parece que tendría acciones más inmediatas. Vamos a continuar con el tema ya en este último bloque, precisamente porque ya empezaste a hablar, ¿no? El mensaje de Astudillo, y también por ahí va esta conversación. Pues ya estamos casi al cierre de coyuntura, vamos al corte y regresamos. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros. En Sur TV sí se ve. En Coamex tenemos una familia. ¿Quién más en qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV.
porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Bien, ya estamos cerrando. Hablábamos precisamente de esta situación crítica de la violencia que estamos viviendo en Acapulco y sobre esto, sobre algún tema que habíamos platicado, es el tema de la impunidad, ¿no? Y el tema de la impunidad, lo comentabas, ya no se esconden, ¿no? O sea, sí, ponemos cámaras y todo, pero luego en las cámaras no se hace nada o hay infiltrados. Y el tema de impunidad, gravísima, pues yo lo veo con el caso de ayer, ¿no? El locutor, Gabriel Soriano. Viajaba dentro de una camioneta de transmisión de televisión que tenía todas las siglas del medio, ¿no? Y sí, o sea, podemos decir, bueno, pues es igual que otra persona, ¿no? Pero aquí te habla de que pudo haber algo que a la persona que atacó le hiciera pensar, pues me voy a meter más problemas, ¿no? Pues se tomó como un desafío, ¿no? Sí, es que es un ataque al gobierno del Estado. No. Se tomó como un desafío porque venía de ¿ya viste las el informe del gobernador, la persona. ¿Ya viste los primeros testimonios? Y se toma, RTG es una dependencia que depende del gobierno del Estado de Guerrero, entonces el mensaje que está, lo que he leído yo en algunos medios, en las redes, y lo que la gente percibe es que es un desafío al gobierno del Estado. Mira, es un trabajador del gobierno del Estado. Yo debo confesar que fue lo primero que pensé. Sin embargo, ya hay investigaciones, de las primeras investigaciones, y hay testimonios, porque además a esa hora prácticamente todo el mundo veníamos del mundo. O ahora van a salir con tráfico que Soriano era parte pero espérate, ya viste ¿no? los testimonios. No los he visto. Bueno, pues entonces déjame decir la información que yo tengo. El mensaje. La información es esta. La gente, es un lugar que está muy transitado, había mucha gente ahí. El problema fue un problema de tránsito. O sea, la gente, los testimonios dicen que fue un problema de tránsito. Se hicieron de palabras, se gritaron, se bajaron los dos del carro. O sea, nuestro amigo periodista se bajó del carro, el otro tipo también se bajó del carro, pero el otro tipo se bajó con un arma en la mano y le disparó. Por un problema de tránsito. Bueno, ahora sí lo pueden decir. Ahora sí lo pueden disfrazar. No, pero cada ¿por qué crimen disfrazarlo? lo disfrazan cuando impacta. ¿Pero por qué? ¿Tú estabas ahí? El de Soriano tiene un pacto nacional. Ya. Sí, de acuerdo, pero Guerrero es la entidad que más periodistas han sido asesinados. Pueden decir que lo asaltaron. No solamente hablemos de periodistas en un término abstracto, sino en un término más amplio. Todos aquellos comunicólogos. Tenemos el caso de Pineda en Tierra Caliente, muy recientemente este caso. Y para mí, todo ataque contra alguien que se dedique a la comunicación social es un ataque directo a la libertad de expresión. No todos los ataques a mujeres son feminicidios. En eso estoy de acuerdo. O sea, el hecho de que tú trabajes para algo no significa que esa fue la razón por la cual te mataron. Ahí sí. O sea, si matan a un periodista por lo que dice, por su trabajo, por cualquier cosa que tenga que ver con su trabajo, sí efectivamente lo es. Pero en este caso, las primeras investigaciones parece que no es esa la razón. ¿Y tú confías en esas investigaciones? La ciudadanía confiaría ¿Hay alguna otra? en esas investigaciones. Ver, por favor. ¿cuál es la otra alternativa? Al rato van a decir que se murió de una calentura, de una tos. Pues sí. Horacio es de los no hay que credibilidad. La verdad histórica. No hay credibilidad. No, estoy hablando de las primeras investigaciones. Lo que sí hay es un hecho, es un homicidio, y es a una persona que trabajaba en Radio y Televisión de Guerrero, empleado del gobierno del Estado, venía de un evento oficial, y bueno, ahí está el hecho, ¿no? Mira, la indefensión, la impunidad, lo que acabas de decir. Sí, pero a mí se me hace muy difícil. Y la indignación que ya hay, lo que generó este asunto. En la mañana vi la marcha de algunos periodistas ya protestando de los que si es periodista, que si es comunicador, que si es locutor, es un ser humano, independientemente de su investidura, independientemente de la chamba que hacía, de su trabajo. Algunos
han dado testimonio de que era una excelente persona, trabajador, etcétera. Pero eso es un ser humano. Y como ha habido otros, ¿no? Estamos en un total estado de indefensión. O total estado de indefensión. Yo digo, comenzaría a cerrar con dos cosas. Primero, lo que decías, exacto, era un ser humano, y eso es lo más importante, ¿no? Claro. La impunidad que estamos viviendo, y no sé impunidad, pero bueno, el desinterés tal vez, o ya la apatía, la normalización bulia de esta violencia. Claro. Pero por la el otro ineficacia, lado, ¿no? de las autoridades. Y digo, ahí es donde tal vez podría brillar un poquito de luz al final del túnel y algo bueno, por lo menos que yo lo veo así, es esta coordinación, esta cercanía entre el Estado y el municipio, que ayer quedó más que evidente en el evento de Astudillo, ¿no? Creo que eso habla es algo que no se veía con Evodio, ¿no? O sea, iban los dos gobiernos trabajando en su carril. El gobierno de Guerrero de plano se tenía que meter al de Acapulco porque no hacía nada. Lo último que se dio fue lo de los policías el 27 de septiembre. Pero bueno, parece que aquí se vuelve a tomar el rumbo, ¿no? Y por lo menos plena coordinación, y creo que eso ya es, como les decía, una luz, ¿no? Al final del túnel. No ojalá, sé cómo lo ven. ojalá. Porque se requiere de una estrategia integral. Se requiere no solamente de más policías, se requiere depurar a la policía, sí es cierto, pero también en las colonias sí se deshizo el tejido social, ya lo comentaban aquí los compañeros hace un momento, y se requiere una estrategia colonia por colonia, porque allí está donde está el asunto y el problema. Ve lo que pasó en la 1 de mayo, el día de ayer, en la tarde-noche, y en otras colonias, ¿no? De Acapulco. La maestra la semana pasada, lo la que está doctora. pasando, exacto. Pero en ese caso, bueno, bajo ese supuesto creo que no está equivocada la presidenta cuando propone la creación de las alertas vecinales. Es un programa que ya funcionó en la Ciudad de México cuando estaba Ebrard de jefe de gobierno. Siempre y cuando exista también, ¿no? una Con Manuel participación Añorbe. proactiva. El vecino vigilante, que era un botón era una especie de botón de pánico. Eran dos programas paralelos. El botón de pánico para escuelas, negocios. Creo que sí, en las calles había un vecino con un botón, pero también entre todos estaban echándose ojos. Es que la manera de operación de las alertas vecinales, de las alarmas vecinales, es cada vecino tiene su propio botón. Con independencia de que haya en una casa esté colocada la alarma, cada vecino tiene su propio botón. ¿Por qué no funcionó el programa de Añorbe? Porque pues todos iban sobre el que activó el botón. En este caso, al tener cada quien su propio botón, existe una dispersión para no saber quién fue el que activó la alarma. Pero mira, hace rato dijo Enrique algo bien cierto. El Estado se ha ido disminuyendo, el Estado como ente se ha ido disminuyendo en las poblaciones, en las colonias, no hay presencia. Se tiene que recuperar la presencia del Estado, pero en una vinculación con la ciudadanía, con la población, canchas deportivas, eventos, integración de los padres de familia, abrir las escuelas. Incluso ya la Secretaría de Educación tenía un programa muy ambicioso sobre eso, abrir las escuelas a la ciudadanía, a los niños, a los jóvenes, para que en las tardes hubiera deporte y recreación y se restaurara el tejido social. Es una tarea de todos, ¿no? De todos. Es muy institucional. Es muy amplia. Es la realidad, ¿no? Y de resultados a mediano y largo plazo, no a corto plazo. Yo insistiría nada más, tal vez para cerrar el tema, que los padres de familia tenemos mucho que hacer con nuestros hijos, y me parece que en la mayoría de los casos hemos tratado de abandonar como padres esa tarea a los maestros. Los maestros tienen otras actividades. Los padres de familia tienen que hacerlo. Pero eso tiene su misma lógica. Hace tres generaciones bastaba por el poder adquisitivo que tenía el dinero, el peso mexicano, bastaba con que uno de los padres trabajara por menos horas. Ante la disminución del poder adquisitivo, se ven obligados ambos pilares a salir a buscar el sustento, lo cual genera que quien eduque a la mayoría de esos niños sea la televisión, y se están educando a través de la narcomenudez. Ojalá fuera la televisión, ahora o es se internet. quedan con la abuelita, o se quedan con la tía o el vecino, entonces ahí sí hay un vacío también. Bueno, ojalá y fuera la abuelita, ¿no? Porque todavía los abuelos educan bien, saben educar, consienten mucho, pero educan bien. Su majestad la chancla. Así es, y ya nos dio tiempo de correr este video que bueno, y también ya se ha hecho viral, ¿no? De estos niños jugando a descuartizarse, ¿no? Pero eso habla de que precisamente desde la misma sociedad, pues no estamos haciendo mucho, ¿no? Para frenar esta situación. La cultura que se está creando, ¿no? La cultura de la violencia. Hay una cultura de la violencia. Así es, pues.
hemos terminado ya este panel completísimo, ahora sí, de coyuntura 2018. Nos dio tarea, ¿no? Y principalmente sería interesante analizar propuestas o hechos, actividades positivas o acciones positivas para el combate a la violencia, ¿no? Desde el mismo gobierno y desde la sociedad sería bueno tocarlo en un próximo tema. Y bueno, ya también estaremos el martes analizando pues qué fue de la consulta, ¿no? ¿Se terminó, no se terminó? El gran resultado. El gran resultado. Yo no sé si por ahí del viernes a la noche ya se cansan los de una casilla y al otro día ya no vayan. No sé, ¿no? Se pueden pasar tantas cosas. Yo quiero saber a dónde puedo impugnar mi casilla, la que me toca para que hagan... Vas a hacer tu recuento de voto por voto. Exacto, pedir voto por voto. Pero si no votaste... Bueno, pero todavía no se acaba. Todavía no se acaba, esto es hasta el domingo. Pero aún cuando yo no haya votado, puedo presentar mi inconformidad porque es una cuestión de interés público, no de interés personal. Pero también puedes volver a ir a votar. No, no voy a votar, yo no participo. Bien, muchas gracias, Horacio Cicerón. Gracias, Juan José. Al contrario, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Los dejamos con las noticias con Abel Salgado.